edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo, la última vez que tuve el privilegio de compartir la palabra, hablamos sobre Cristo, nuestro Rey, ¿cierto? Y estuvimos hablando un poco acerca de los oficios de Jesús, de los oficios de Cristo. Y creo que es importante que nosotros entendamos un poco más a profundidad, así que quise hoy traer y hablar acerca de Cristo como nuestro profeta. Y usted podría decir, pues, ¿qué es eso tan raro? ¿Sí o no? Porque cuando hablamos de profetas hoy en día, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? A ver, yo quisiera escuchar a algunos por ahí, ya que estamos poquitos. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la cabeza cuando le dicen, ay, el profeta? Exhortación, gracias. ¿Qué más? Poder de Dios. ¿Qué más? La voz de Dios. Muy bien. Revelación. Muy bien. Excelente, muy bien. No sé si a nuestra mente se nos vienen imágenes como de una persona en la antigüedad que tiene que tener una barba muy larga, que viste raro, que habla raro, como que hace cosas raras, extrañas por allá. ¿Sí o qué? ¿Cómo? Como un ermitaño. Y claro, pues tenemos algunas imágenes de eso en la escritura, ¿no? Pero es interesante también saber que esas imágenes, pues por lo general son una representación de lo que era antes, y aún en las películas de fantasía hay, no sé si usted se ha visto por ahí una película que se llama Apocalipto. ¿Se la ha visto? Hay una escena donde aparece una profetisa y es una cosa más miedosa. Entonces yo no sé si a usted los profetas le dan miedo. A mí me daban miedo cuando yo era chiquito, pero ya no. Entonces es muy importante comprender qué es lo que hacía un profeta en la antigüedad y por qué Cristo, que es nuestro Mesías y nuestro Salvador, en sus tres funciones de rey, de profeta y de sacerdote, debía cumplir y ser reconocido como el profeta de Dios. Eso es muy importante. Ya vimos cuáles eran las implicaciones para nosotros, cuáles son las implicaciones de entender a Jesús como nuestro rey, ¿sí o no? Eso es súper importante. ¿Pero por qué profeta? Recordemos que en la antigüedad habían tres personas o tres funciones principales que ejercían ciertos personajes en la antigüedad que eran llamados los ungidos. Esos eran los reyes, los sacerdotes y en este caso los profetas. Y los profetas tenían unos trabajos especiales o unas labores especiales. La primera labor del profeta en la antigüedad era dar a conocer la voluntad de Dios para su pueblo. La segunda era predecir eventos futuros. Y la tercera era también traer exhortación y juicio al pueblo, de muchas maneras. Vamos a mirar brevemente en las escrituras qué ocurre con los profetas. Hay un profeta que es conocido como el profeta por excelencia para el pueblo de Israel. ¿Alguien se imagina cuál es? Elías. ¿Quién da más? Isaías. ¿Quién da más? Jeremías. ¿Quién da más? Samuel. ¿Quién da más? Moisés. Sí, señores. ¿Por qué Moisés? Resulta que Moisés es el que se conoce como el primer profeta, pero es además en la época de Moisés donde se conjugan la mayor cantidad de eventos sobrenaturales en la vida de un solo hombre. Luego encontramos también personas como Elías, cosas muy importantes, pero primeramente en la persona de Moisés se conjugan muchas cosas que luego van a ser revelación para quien venía a ser el Mesías. Entonces, ¿cuál era, por ejemplo, la función de Moisés? A Moisés se le dio ¿qué? ¿Qué fue lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí? No. Los mandamientos. ¿Y eso qué era? La ley. Muy bien, tienen 5 todos. Sí vinieron a clase. La ley. ¿Y por qué es importante la ley? Sí. La guía, sí. O sea que eso es qué. Sí, o sea que eso es qué.
Esa es la voluntad de Dios revelada para el pueblo. Entonces, el deseo de Dios era que a través de esa ley el pueblo pudiera conducirse según como Dios quería que su pueblo se condujera. Cómo quería Dios que su pueblo viviera, cómo quería Dios que su pueblo hiciera negocios, cómo quería que se casaran, cómo quería que se relacionaran, cómo quería que se relacionaran con los otros pueblos. Eso era la ley. La ley no era solamente un montón de normas específicas, sino que la ley revelaba la voluntad de Dios para el pueblo. Entonces, por eso conocemos también a Moisés como el más grande y respetado de todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, hablando del segundo trabajo del profeta, que era predecir eventos, resulta que a Moisés se le dio también no solamente la revelación de la ley, sino también la profecía más importante que se conoce en el Antiguo Testamento, y está en Deuteronomio 18, del 18 al 19. Bueno, hay muchas, pero esta es una de las más importantes. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Está Dios hablándole a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y es interesante porque hay una persona a la que se le da como el cumplimiento de esta profecía de manera inmediata, y es el sucesor de Moisés. ¿Quién era el sucesor de Moisés? Josué. Entonces se dice que Josué fue el profeta que además sustituye a Moisés y lleva al pueblo al cumplimiento del propósito. ¿Sí o no? Y es además también un agente de revelación, es también uno de los profetas a los cuales Dios utiliza para entrar a la tierra prometida. Y hay una cuestión muy interesante acerca de Josué, y es acerca del nombre de Josué. El nombre de Josué lingüísticamente es igual al nombre de Jesús. Por lo tanto, Josué, de alguna manera, es también una representación previa de quién iba a ser aquel profeta último, que era Jesús. Por eso nosotros también entendemos que las profecías en la Escritura no tienen un solo cumplimiento inmediato, sino que también tienen un cumplimiento secundario, que muchas veces quienes dijeron la profecía en un principio no lo entendieron así. Y por eso hay una parte en la Escritura que dice que hay quienes se sostuvieron como viendo al invisible, porque había cosas que ellos se les daba para que dijeran y plasmaran, pero que no lograban entender a cabalidad. Esta palabra no era dicha solamente para el sucesor de Moisés, sino para aquel profeta que era Cristo, que vendría mucho después. ¿Va conmigo? Ahora, Jesús es además el cumplimiento de las bendiciones dadas a Abraham. A Abraham se le dijo, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Pues bien, esa es la bendición que se le dio a Abraham. Pero realmente en quien estaba pensando Dios al dar esa profecía era en Cristo. Porque es a través de Cristo, que viene de la simiente de Abraham, que todas las naciones de la tierra han llegado al conocimiento de Dios. ¿Sí? Por eso Él es además no solamente el profeta, sino también la profecía y el cumplimiento de la profecía. Hay algo muy interesante que ocurre en el libro de los Hechos, y es que Pedro mismo da testimonio del cumplimiento de esto que estamos hablando. Acompáñame por favor a Hechos 3 del 12 al 26. Vamos a leerlo rápido porque el tiempo apremia. Hechos 3 desde el 12. Viendo esto Pedro, lo que está ocurriendo aquí es que Pedro y Juan están en el pueblo, en el templo, y acaban de sanar a un paralítico, y el paralítico empezó a brincar y a dar bulla y de todo, y todo el mundo, ay, ve, este es el cojito que no sé qué, que estaba allá, y todo el mundo lo conocía. Entonces el alboroto más impresionante. Entonces, viendo Pedro que el montón de gente se empezó a juntar para hablar de esta situación, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas, ¿qué? A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno... ¿Cuál era el propósito del Hijo de Dios? ¿Venir a qué? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que el propósito de este profeta no era otro sino anunciar el reino de Dios e anunciar el reino y llamar al mundo al arrepentimiento, a su pueblo al arrepentimiento. Es por eso que es muy importante que nosotros entendamos que Cristo no vino solamente a decirnos que nos ama mucho, porque el reino y en la predicación del evangelio no es solamente que Dios nos ama, y claro, Dios nos ama, luego vamos a ver por qué es que Dios nos ama, pero ese amor tiene que traer de parte nuestra una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? El arrepentimiento, mis hermanos. Jesús mismo dio razón de haber sido él mismo el cumplimiento de aquel que vendría como profeta para el pueblo de Israel. Él mismo dijo de sí en Lucas 4, 17 al 21. Se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando el profeta Isaías escribió esto, él no lo escribió en sí pensando en el Cristo, lo escribió pensando en él. Sin embargo, esa era una revelación dada para el cumplimiento no de Isaías, sino del Cristo. ¿Sí me hago entender? Cuando Jesús viene al pueblo de Israel y viene y les dice: yo leo esto, dice, esta profecía se ha cumplido el día de hoy delante de ustedes. Él estaba diciendo: yo soy el que vino a cumplir esta cuestión. Y para eso para ellos era como: ¿qué me estás diciendo? Vos que sos uno de por allá, de un pueblito chiquitico, que te conoce todo el mundo acá, ¿me vas a decir que vos sos el redentor de este pueblo? Pues sí, él mismo estaba diciendo: yo soy el Mesías. Hay muchos que dicen: no, es que Jesús nunca dijo que él realmente era Dios. Hay muchas personas que argumentan en contra de la fe, argumentando en contra del cristianismo, diciendo que Jesús nunca dijo que él era Dios. Pues no es cierto.
Jesús sí declaró que Él era Dios y que Él era además el Mesías. Pero la referencia más clara de que Jesús es el cumplimiento de esta función como profeta está en Hebreos 1 del 1 al 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto lo que da cuentas es que la revelación de la profecía que se había dado en el Antiguo Testamento se termina con la llegada de Cristo. Porque en este tiempo ya no hay una revelación profética que nosotros necesitemos escuchar del mismo peso que tiene la revelación escrita. Porque el cumplimiento de toda esa profecía en la antigüedad se dio únicamente en la persona de Jesucristo. Daniel mismo lo dice, cuando en Daniel 9:24 dice que el príncipe Mesías vino a sellar la profecía y la visión. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y aquí sí quiero hablar un poquito acerca de nosotros el día de hoy. Nosotros como iglesia creemos en el don de profecía. ¿Amén? ¿Usted cree? Muy bien, yo también creo que existe un don de profecía y creemos que hoy en día hay profetas. Pero, esto sí lo quiero decir con mucha reverencia y mucho cuidado. La profecía que nosotros escuchamos y recibimos el día de hoy de ninguna manera significa una revelación superior o igual a la revelación de las Escrituras. De ninguna manera. Porque eso contradeciría lo que está revelado en ella misma. Pedro mismo dijo: esta es la palabra profética más segura, la Escritura. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier profecía dicha que se quiera poner en el mismo nivel o por encima de la revelación de la Escritura es una herejía. Y usted tiene que tener cuidado, mi hermano, de escuchar por ahí cualquier cosa que no es. Por eso nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser un pueblo de la Escritura y conocer la Escritura. Porque si no, puede venir cualquier lobo a querer decirle a usted cualquier cosa que se le ocurre, cualquier cosa que se le aparece, cualquier sueño que tuvo, sin que eso tenga realmente un sustento en la Escritura. No quiero decir con eso que no haya profecía. Hay profecía. Creemos que Dios sigue hablando a su pueblo, pero la profecía tiene 3 funciones. Número 1, exhortación. Número 2, edificación. ¿Sí? Número 3, traer juicio. Pero todo siempre a la luz y con la base de la Escritura, de lo que ya está escrito. Amén. Así que tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado porque por ahí andan muchos que hoy en día siguen pensando que pueden decir cualquier cosa en el nombre de Dios cuando realmente no es así. Y más adelante vamos a hablar acerca de la severidad de la que me habla la palabra acerca de eso. ¿Cuáles eran entonces las funciones del profeta? El profeta tenía 4 funciones y Cristo tenía que cumplir con esas 4 funciones. Y es interesante porque además esas 4 funciones son también funciones a las que nos ha llamado de alguna forma Dios a la iglesia a que funcionemos. Son 4. Número 1, predicar. Número 2, enseñar. Número 3, discipular. Número 4, predecir. Y hay una última que es hacer milagros. Bueno, nosotros por lo general no tenemos que predecir muchas cosas, pero era una de las funciones del profeta y vamos a mirarlas detenidamente. Número 1, Jesús predicó y comenzó su ministerio predicando. Marcos 1, 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué? ¿No me lo están poniendo ahí? Amigo, por favor. El 15. El tiempo de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos. Vamos a volver a leer porque estábamos dormidos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Esta era la predicación de Cristo. La predicación de Cristo no era una predicación que empezaba diciendo: Dios los ama y tiene un propósito con cada uno de ustedes.
El primer mensaje que encontramos de la Escritura, de la predicación de Jesucristo, no fue Dios los ama y Dios quiere darle casa, carro y beca. No. Un mensaje de arrepentimiento. Y ya hemos hablado un poco acerca de eso y podemos ser un poco reiterativos, pero la verdad es que el mensaje de Cristo en última instancia es ese. El reino de Dios se ha acercado. Ya vimos la última vez que era que el reino de Dios se acercara. Él mismo era el reino de Dios viniendo. Él mismo era el rey que estaba viniendo a tomar posesión de su reino. Y en ese sentido, cualquiera que quisiera ser parte de ese reino necesitaba venir a Él en arrepentimiento y fe, arrepintiéndose de su maldad y creyendo en el Evangelio. Además, Él mismo es el Evangelio. Él mismo es la palabra de vida. Él mismo es la esperanza. No hay otro camino. Por eso cuando nosotros desviamos el mensaje del Evangelio y le prometemos a las personas otra cosa, posiblemente estamos predicando otro evangelio diferente, que no es el Evangelio de Cristo. La predicación de Jesús tenía un sentido misionero, pues la predicación no estaba restringida a un solo lugar, sino que Él iba de pueblo en pueblo y no predicando cualquier mensaje, sino el mensaje del Evangelio. Arrepentimiento, ya que llamaba a los hombres a dejar sus malos caminos y regresar a Dios. La predicación de Jesús implicaba un nuevo nacimiento. Juan 3:3 dice, hablando con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso cuando usted le habla de Dios a un incrédulo, él siente que usted le está hablando como en japonés, en mandarín, en árabe, en cualquier otra cosa, no tiene idea de qué le está hablando usted. Porque el único que da vida y que da el entendimiento para poder ver el reino de Dios es el Espíritu Santo, que da el nuevo nacimiento, que da la iluminación para poder entender la verdad. Y Cristo no estaba hablando de un evangelio natural, de un evangelio de aquí, de la tierra. Está hablando de una obra sobrenatural. Trajo un mensaje de esperanza, pero también advirtió a aquellos que no recibían su mensaje. Juan 3 del 14 al 19 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Amén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén también. El mensaje del Evangelio no es solamente que Dios nos ama mucho. Mi hermano, la demostración más grande del amor de Dios no está en que tú te sientas muy amado por Dios. No está en que tú tengas todas tus necesidades de esta tierra suplidas. Eso es una añadidura. Eso viene en segundo lugar. La muestra más grande del amor de Dios para ti está en la cruz. Él derramó la copa de la ira absolutamente sobre su Hijo, la ira que era tuya y mía. El castigo que era sobre tus hombros lo tomó Cristo para sí mismo, para que tú no tuvieras que sufrir eso. Esa es la muestra más grande del amor de Dios. Pero todo aquel que desecha el mensaje de este profeta y desecha el mensaje de Cristo, ¿qué pasa con él? ¿Qué decimos de él? No, no, ellos están bien. Lo que pasa es que no han creído, pero no, ellos están bien. ¿Será que ellos están muy bien? ¿Qué pasa con ellos? Voy a volverlo a leer desde el 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condenación?
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más sus tinieblas que la luz. Por eso el mundo está, vamos a decirlo así, por eso el mundo está como está. Por eso este país está como está. Porque los seres humanos aman más sus tinieblas, aman más la maldad. Y no podemos blanquearlo diciendo, no, es que cada uno tiene una bondad interior. No, el hombre está corrompido en delitos y pecados. Están muertos absolutamente. Están sin luz. Y nosotros, además, en otro tiempo, también. Así que no nos creamos el cuentico, no es que yo no me he ganado nada. Lo que yo tengo, si lo tengo en Dios, es por su misericordia. Porque Él me compró con un precio muy alto que nadie puede comprar, que nadie puede pagar. Y la condenación del mundo es que el mundo aborrece a Cristo. El mundo odia a Cristo. El mundo odia al Evangelio. Y nosotros no podemos pensar que el mundo sencillamente no tiene problemas. No tienen problemas. Están condenados y odian a Dios. Por eso el mensaje del Evangelio no puede ser: Dios tiene un propósito para ti. Sí. Luego vamos a ver cuál es el propósito de Dios. Pero en un principio yo no puedo ir a la gente que está podrida en pecado a decirle: no, mira qué pecado, yo te entiendo, tú tienes muchos problemas. Tampoco tengo que llegar con un espíritu condenatorio, porque es que la verdad de la Escritura es sencilla. Si yo amo más mi pecado, si yo amo más mi maldad, yo he sido condenado. ¿Necesito qué? ¿Será que necesito arrepentimiento? ¿Será que Jesús tenía necesidad de predicar arrepentimiento? ¿Será que hoy en día tenemos necesidad de predicar arrepentimiento? Esto es maluco de decir aquí. Yo sé. Pero esto hay que decirlo y necesitamos volver a predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una palabra dura. El arrepentimiento es el llamado del amor de un Dios que nos quiere cerca. Dios ama a tus hijos, mi hermano. Dios ama a tus hijos, mi hermana. Pero ellos no van a poder ver a Dios, no van a poder tener una eternidad con Él si no se arrepienten, y nosotros necesitamos hablar de esto. Amén. Número 2, Jesús vino a enseñar. ¿Cuánto tiempo tengo? Me fue la vida. Enseñar, Marcos 1, 21 al 22. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Una de las maneras en las que sus discípulos se dirigían a Jesús era como maestro. Esa palabra es didaskalos, que es el que enseña, pero no es el que enseña solamente como el que da una cátedra, no, es como el que enseña con autoridad, el que tiene la norma, ¿sí o no? ¡Pam! Hoy en día eso está un poquito diluido, ¿no? Ya los profes enseñan, pero no tienen autoridad, ¿o no? Yo soy profe de colegio y, muchachos, qué cosa tan dura. Los jóvenes entienden de que es el que me enseña, pero que yo no tengo que hacer caso. ¿Quién sabe? No, pues este era uno que enseñaba con autoridad. Ahora recordemos que la autoridad no significa mandar y ya. No, autoridad es saber que la persona que me está hablando tiene una posición y sabe, y yo necesito tenerle respeto y escucharlo con mucha atención. Mateo 23 del 1 al 12. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Será que ellos también necesitan arrepentimiento? Ahí también nos podemos mirar nosotros. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Rabí significa
Maestro, maestro, maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois. Paremos ahí un momentico. En la iglesia hoy en día tenemos una plaga de titulitis que nos tiene hasta acá. La titulitis. La titulitis es las ganas de tener títulos y títulos y títulos, como en la academia. En la academia hay doctores. Mi mamá me contaba cuando ella trabajaba bueno, cuando trabajaba, ya no trabaja. Ella ya es una mujer que está por encima del bien y el mal. Mentiras, no. Ya está pensionada, ¿qué quiero decir? Entonces, cuando ella trabajaba, que le tocaba trabajar en el área de la salud, había muchas personas, muchos que eran realmente médicos y otros que no eran médicos, pero se hacían llamar médicos. Doctor, 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 doctor. A todo el mundo le encanta que le digan, ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor. Ay, maestro, 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 maestro. En la música, les cuento, eso sí que se ve. En la música académica, en las universidades. Maestro, 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 el maestro, el maestro. Y terminando viendo que el maestro es un vecino de nombre. Porque en el fondo... Y en la iglesia resulta que también hay mucho maestro, 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 maestro. Profeta, apóstol, enviado, evangelista, pastor. ¡Oh! Démosle el primer lugar, vea, siéntese acá, ¿qué le traigo? ¿Con qué lo seco? ¿Con qué lo cojo? Versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Y ese rabí, recordemos, implica para maestro, pero implica para cualquiera que quiera venir aquí a decir es que yo soy el que, mejor dicho, no. No queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro profeta? ¿Quién es nuestro pastor? No quiero decir que la función de estas personas no sea importante. Ellos ejercen una función y es una función para el crecimiento del cuerpo, para la formación de todos nosotros que somos la iglesia. Para eso están ellos. El profeta, el maestro, el apóstol, el tal, están para eso. Pero no están para ocupar un lugar más alto que ninguno de la iglesia. ¿Por qué? Cristo mismo dijo, todos vosotros sois, repítalo por favor, todos. Así que si alguno que es pastor o líder o maestro o profeta o apóstol tiene alguna cuestión en la que usted necesita decirle, hermano, venga, hágame el favor que necesito pedirle cuentas, hermano, hágalo. Si alguno de esta casa que es líder, que es pastor, que es lo que sea, usted lo ve que está de pronto por ahí como deschavetadito en cuestiones, es su hermano. Usted, mi hermano, como sacerdote, porque usted es rey sacerdote. ¿Sí o no? Ah, otra vez, usted es rey sacerdote. Muy bien. Como rey sacerdote, usted tiene el deber delante de Dios de llamar a su hermano, que está en un error, sea el que sea, y pedirle cuentas, con palabra en mano. No porque a usted le parece, porque es que no me gusta, es que no me gustó cómo se vistió, no, o sea, con la palabra de Dios, que es nuestra autoridad última, llamarnos a cuentas. Porque ¿somos qué? ¿Somos qué? Aleluya, amén. Y no llaméis Padre vuestro, ¿a quién? A nadie. ¿A quién? En la tierra. ¿Por qué? Léalo, no está por ahí. Ah, porque así es, si están despiertos. Porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es ¿quién? El que es el mayor de vosotros sea el que se enaltece será, y el que se humilla será. Vuelvo a leer. Porque el que se enaltece y el que se humilla. Este título de maestro no era una cuestión de menor importancia, ya lo dijimos. Significaba algo muy importante. Así que el único que es nuestro maestro,
El único que tiene la autoridad última sobre toda la iglesia se llama Jesucristo. Ningún ser humano, solo Jesucristo. Juan 14:6 dijo, además, perdón, me adelanto y ya con esto quiero cerrar porque les queda debiendo lo demás. Sin embargo, en el caso de Jesús, este fue mucho más que un maestro. Mis hermanos, Jesús fue mucho más que un maestro que enseñara bonito y que hablara muy bien. He escuchado en redes sociales unas cosas muy bonitas. Jesús fue un gran comunicador. Y la verdad es que sí. Pero yo lo puedo dejar ahí. Sí, Jesús, wow, yo admiro mucho a Jesús porque fue un gran comunicador, tenía un gran don de gente. No sé si usted ha escuchado ese término por ahí. Bueno, Jesús, un gran maestro del bien, un gran filósofo, un gran hombre tan altruista, tan dado a la gente, tan bonito, sí, muy lindo. Rebelde también han dicho que era socialista y de todo. Hasta Petro ha salido, Petro también, y hasta Maduro ha salido a decir no, que el Señor Jesucristo, mejor dicho, la libertad de los pueblos y no de qué cuestiones. Bueno, dejemos ese cuento ahí. Cristo fue mucho más que un maestro, a la manera de lo que el pueblo estaba acostumbrado, ya que Él no citaba a las autoridades, Él era la autoridad. Él no enseñaba el camino, Él era el camino. Él no enseñaba la verdad, Él era y es la verdad última. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Será que podemos ir al Padre a través de Buda? ¿Será que podemos ir a través de Krishna? ¿A través de Mahoma? ¿A través de Allah? Nadie viene al Padre. ¿Será que podemos ir al Padre por nuestras buenas obras? ¿Por nuestro buen comportamiento? ¿Por diezmar? ¿Por ofrendar? Nada puede comprar tu salvación, mi hermano y mi amigo que nos ves desde las redes. No tiene precio. Solamente puedes ir al Padre y tener una comunión verdadera con tu Dios a través de tu Maestro, de la verdad y el camino único que es Cristo. Juan 6, 66, 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús era teso. ¿No les gustó lo que dije? Bueno, ellos están yendo. El camino es por allá, no sé. Pues, ¿quiere? Vale. Porque es que hubo muchos que dijeron, es que esto es muy duro de oír. Y yo también leo a veces cosas aquí que yo digo, Dios mío, esto es muy duro de oír. Y si usted está ahí sentado conmigo y me está escuchando, yo creo que también es muy duro de oír. Pero ¿cuál fue la respuesta de un hombre llamado Pedro? Le respondió Pedro, Señor, ¿quién iremos? ¿Quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay vida en otro. Usted puede buscar otro camino y puede hacer como ellos, abandonarle. Pero sepa, donde quiera que usted esté, que no hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otra vida. Solo Jesucristo. Juan 7, 37 al 39, y con esto termino. Ahora sí. De verdad. No, de verdad. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían,
verdaderamente este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea debe venir el Cristo. O sea, este tan insignificante delante de los hombres, tan poquita cosa como lo vemos. Que dice además en el libro de Isaías que lo tuvimos como por poca cosa. ¿Sí o no? Nosotros también lo hemos tenido así. Y muchos hemos tenido la palabra del Señor como poca cosa. Pero mi hermano, no hay salvación en otro nombre, sino en el nombre de Jesús. No hay otro profeta, no hay otro Dios, no hay otro camino, no hay otra verdad, solamente Cristo, nuestro Dios. Quiero invitarle a que nos pongamos de pies.